Muy buenas viejones, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al primer vídeo de la serie del top 100 de los mejores juegos de PlayStation 1, gracias a los votos de mis suscriptores. Esta lista estará genial para poder incluírselos a la PlayStation Classic Mini en el caso de que algún día se pueda realizar tal hazaña. Hoy veremos los puestos del 100 al 91, y hay un juego de los que os enseño hoy en particular que lo jugué en MS2 y me trae recuerdos espeluznantes, así que nada, comencemos. En el número 100 tenemos Blood Omen, Legacy of Kain, del año 96. Es un videojuego de aventuras, primer juego de la serie Legacy of Kain, y fue lanzado para PlayStation y Windows. A este juego le siguieron 4 secuelas, de las que seguramente hablaremos más adelante en este top 100. En el juego encarnaremos al personaje Kain, un noble que ha sido asesinado y después reencarnado en un vampiro. En su aventura por el transcurso del juego, comienza teniendo la esperanza de revertir su estado vampírico, pero bueno, yo creo que poco a poco va cambiando un poco de opinión y le va viendo su rollito guay al tema. Las mecánicas son similares al juego mítico Diablo, por lo que, bueno, significa básicamente en que tienes que matar y volver a matar un mogollón de enemigos. Y aparte, recoger objetos y luego volver a matar. Además para recuperarnos de tanto matar, podemos absorber sangre de nuestros enemigos, bueno, al menos de los que hayamos podido dejar KO. Lo que tiene de especial este juego, que llama la atención, es que en ocasiones es bastante gore. Veréis sangre y escenas que son bastante bestias para la época. En el puesto 99 tenemos Legion of Legaia, un RPG del año 2000, aunque salió 2 años antes en Japón. Esta tardanza se notó sobre todo al compararlo gráficamente con lo que había en aquel momento en el mercado. Gráficamente se veía claramente inspirado en el Final Fantasy VII. Los personajes estaban creados con polígonos 3D de una manera un pelín tosca, pero a la hora de los combates mejoraba bastante el detalle gráfico de los mismos. La historia transcurría en el mundo de Legaia, en el que convivían pacíficamente humanos, animales y unos seres pacíficos llamados Serus. De golpe, surge una neblina extraña por este mundo que afecta negativamente a los Serus y los convierte en seres mucho más malignos. Nuestra misión será la de recorrer el mundo de Legaia destruyendo esos generadores de neblina que tanto daño les está haciendo a los Serus. Una de las peculiaridades más importantes de este juego era que los ataques cuerpo a cuerpo que podíamos hacer, llamados artes, los podíamos realizar con combinaciones de la cruceta del mando. Estos ataques los íbamos descubriendo mediante conversaciones con personajes del juego o libros legendarios. La verdad es que era bastante original. En el puesto 98 tenemos Rapid Reload, del año 95. Se trata de un juego run and gun en 2D muy chulo, de los que me gustan a mí, de esos que son para echar unas partiditas rápidas y descargar adrenalina como si de un juego arcade al más puro estilo se tratara. Y bueno, en este juego podemos escoger entre 2 personajes, uno masculino y otro femenino, cada uno con 4 armas diferentes a escoger. Este juego tiene algo muy curioso. La potencia de nuestras armas se irá incrementando en base a un sistema de puntos, que se irá incrementando al recoger ítems que sueltan los enemigos al morir. El juego cuenta con 6 pantallas, cada una con un jefe final de pantalla, y además algún otro subjefe. Es un juego muy recomendable para descargar el estrés. Y es un juego de estos que dices, me sorprende que en aquel momento sacaran un juego 2D, porque en aquel momento si sacabas un juego 2D, vamos, estabas obsoleto y no molabas nada, no eras cool. En el 97 podemos degustar Bust a Move 4, un juegazo de puzzles lanzado en el año 97 para recreativa, PlayStation 1 y Dreamcast. Se trata de la 4ª entrega de la aclamada saga Puzzle Bobble. Este juego es adictivo como pocos, tiene 640 niveles, ojo al dato. Tenéis, ratos de vicio asegurados para varias vidas y varias reencarnaciones. La mecánica es muy simple, tenemos que reventar burbujas agrupando burbujas del mismo color. En esta 4ª entrega de la saga tenemos algunas novedades. Tenemos un sistema de poleas que se compone por 2 grupos de burbujas unidos a cada lado de la polea, y si quitamos burbujas de un lado producirá un desequilibrio y hará que la otra parte pese más, deslizándose hacia abajo. Esto quiere decir que tendremos que montarnos una estrategia para eliminar burbujas por los 2 lados equilibradamente, dado que si una de las 2 partes sobrepasa la línea, perdemos la partida. Además se podía disfrutar de muchísimas modalidades de juego. La que me gusta más es el modo Versus, que nos permitía enfrentarnos contra otro jugador. En el puesto 96 podemos ver Suikoden, del año 97, un juego de rol que bebe un poco de la esencia de Final Fantasy VII, en el que tendremos parte de exploración de escenarios, como por ejemplo ciudades, y parte de combates en 3D. Durante el transcurso del juego podemos jugar algunos minijuegos. Además, el sistema usado en los combates es combate por turnos, un clásico, en este tipo de videojuegos. Uno de los alicientes que tendremos en el juego es que llevaremos un equipo de 6 hombres, los cuales podemos escogerlos de una lista de 108. Hay muchísimos. Todos ellos tienen sus propias características especiales. Esto llega a convertirse en un pequeño reto, es decir, conseguir los mejores hombres para tu equipo y así avanzar mucho mejor en el juego. En el 95 tenemos Bust a Groove, del año 98, un videojuego de baile o lucha, según se mire,
Y la mecánica se basa en que debemos seguir los ritmos de las canciones, mediante la pulsación de ciertos botones del mando de la cruceta. El juego te ayuda mostrando un pequeño parpadeo en la pantalla para acertar en el momento adecuado que tienes que pulsar. Cuando logramos hacer una combinación de 8 movimientos de baile seguidos, se abren nuevas combinaciones con movimientos más complejos, lo que nos permite ganar más puntos. El jugador también podía ejecutar un jammer o ataque para interrumpir al enemigo que teníamos al lado. Los ataques del contrario se pueden esquivar pulsando el botón cuadrado en el momento justo, lo que causaría que el personaje haga un salto hacia atrás y evite el ataque. Esta mecánica recuerda en ciertos aspectos a una saga de videojuegos que todos recordaréis, el Dance Dance Revolution, con la diferencia de que esos juegos se centraban únicamente en bailar con una forma de baile y debíamos pisar, pues como ya recordaréis, los cuadrados adecuados de dicha alfombra. En el 94 tenemos Alone in the Dark, Jack is Back, del año 96. Se trata de la segunda parte del terrorífico y aclamado Alone in the Dark, que nos hizo disfrutar o sufrir, según se mire, a muchos de nosotros en nuestros PCs con MS2. Todo y que salió para diversas plataformas antes que la versión que os enseño hoy, cuando fue lanzado para Play 1 y Sega Saturn lo mejoraron bastante gráficamente en comparación con la versión de PC. Y la verdad es que en su momento no tuve la ocasión de disfrutarlo en PlayStation. Si lo iba a saber, solo por este juego habría sido capaz de comprarme la Play 1. En este juego se abandona un poco la ambientación de terror basado en la obra de H.P. Lovecraft, y nos adentramos en una historia en la que nos teníamos que enfrentar contra piratas y gángsters. En lugar de enfrentarnos con terroríficas criaturas venidas del inframundo, nos enfrentaremos contra maleantes armados con ametralladoras Thompson. Este juego se diferenció de su antecesor sobre todo por el tema de que los escenarios transcurrían en entornos exteriores, además de dentro de la casa donde transcurren algunos fragmentos de la historia. Tenía ciertos lugares imposibles de acceder, de tal manera que más o menos nos iban dirigiendo a los lugares que teníamos que ir siguiendo en un orden, básicamente para seguir el guión de lo que era la aventura. En el 93 tenemos Digimon World, del año 2001, un juego que salió antes de la serie de televisión del mismo nombre, por lo que no se basó en ella. Se basó en los V-Pets, que eran una especie de tamagotchis que sacó al mercado Bandai. El juego consiste en criar a un Digimon desde su etapa bebé y seremos los encargados de hacerlo evolucionar a su forma más poderosa. Nuestra criatura irá creciendo y cuando ya tenga edad, pues fallecerá, convirtiéndose de nuevo en un huevo y volviendo a nacer. En el transcurso del juego tendremos que ir entrenándolo, enfadarnos con él si hace algo mal, recompensarlo si hace algo bien, alimentarlo, dejar que descanse. Otra de las tareas que tendremos que hacer será la de batallar contra otros Digimones salvajes y vencerlos para que regresen a la ciudad. Nuestro Digimon comenzará el juego dominando técnicas de combate muy básicas que se irán ampliando a medida que avance su vida. Además, el Digimon podrá aprender técnicas más poderosas de otros enemigos. En el lugar 92 de nuestro top tenemos Tomb Raider 4, del año 99, cuarta entrega de la saga Tomb Raider. Podemos notar en este juego un avance técnico notable respecto a versiones anteriores, dado que el motor del juego era bastante más avanzado, proporcionándonos efectos de luces y sombras bastante novedosos, entre otras cosas. Los escenarios estaban mucho mejor diseñados, con una mayor variedad de texturas y formas, y además se mejoró notablemente el modelo gráfico de Lara, del personaje. Entre los escenarios que podemos ver se encuentran pirámides, templos mitológicos, cuevas y algunos más, todos ellos caracterizados por sus grandes dimensiones, mucho más que en entregas anteriores. Aparte, Lara Croft podía realizar nuevos movimientos, tales como agarrarse a cuerdas que cuelgan del techo y balancearse con ellas. Esto nos proporcionaba una manera diferente de cruzar grandes precipicios. Otra de las novedades de este juego era que teníamos la posibilidad de volver a algunos niveles anteriores, al no tener todos un orden lineal. También teníamos la opción de tomar varias rutas diferentes dentro de un mismo nivel, cada uno con diferentes desafíos, y bueno, eso yo creo que le daba un dinamismo mucho más adictivo al juego que entregas anteriores. Y en el puesto 91 tenemos From Mission 3, del año 2000. Es un juego de rol táctico ambientado en el futuro. Llevaremos unos robots de combate dentro de los cuales hay humanos pilotándolos. Los ataques que recibamos pueden dañar o incluso expulsar a los pilotos de sus máquinas. Los pilotos pueden atacar a su vez usando pistola y moverse a pie, o incluso sabotear máquinas de los oponentes que fueron expulsadas o abandonadas con anterioridad. Este detalle de poder interactuar con el piloto es algo que innovaron respecto a las dos entregas anteriores de la saga. Además, el ángulo de cámara del juego se puede mover, cosa que se agradece, puesto que según qué juegos 3D de la época no se curraron mucho los ángulos de las cámaras y la verdad es que eran bastante molestos. Las misiones que podíamos realizar abarcaban desde destruir todos los objetivos de los enemigos de una zona hasta proteger un determinado objetivo aliado. Un juego, la verdad, entretenido y que no está nada mal gráficamente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de la serie. ¡Hasta luego, Lucas!